En este video voy a profundizar en los acontecimientos más impactantes y trágicos de la historia. Hoy voy a explorar un tema que es a la vez desgarrador y que invita a la reflexión. Estos incidentes devastadores han dejado cicatrices en las comunidades y han encendido importantes conversaciones sobre el control de armas y la salud mental. En este video voy a hacer un repaso de los 8 tiroteos escolares más mortíferos. Tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. En este video echaremos primero un vistazo a uno de los tiroteos escolares más infames de la historia, el de la escuela primaria Sandy Hook. Los hechos tuvieron lugar el 14 de diciembre de 2012 en Newtown, Connecticut. Fue un día que destrozó la inocencia de una comunidad muy unida y que conmocionó a todo el país. Aquella fatídica mañana, Adam Lanza, de 20 años, armado con un arma de asalto Bushmaster AR-15, una pistola Glock de 10 mm y una Sig Sauer P226 de 9 mm, entró en los pasillos de la escuela primaria Sandy Hook con siniestras intenciones. Lo que siguió fue un horrible acto de violencia que se cobró la vida de 26 personas inocentes, entre ellas 20 niños de entre 6 y 7 años, así como 6 valientes miembros adultos del personal. Pero la tragedia no empezó en la escuela. Antes de su alboroto, Lanza dirigió su violencia hacia su propia madre, Nancy Lanza, a la que mató en su casa. Este acto de matricidio serviría como un precursor escalofriante de los horrores que se desarrollarían en Sandy Hook Elementary. Adam Lanza tenía una historia problemática. Le habían diagnosticado síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo y depresión, lo que arrojaba luz sobre sus problemas de salud mental. Sin embargo, es importante señalar que no había indicios de tendencias violentas en sus interacciones con los profesionales de la salud mental. Durante la investigación, se reveló que Lanza tenía una inquietante fascinación por los tiroteos masivos. Había coleccionado recortes y vídeos relacionados con esos incidentes, lo que ofrecía una imagen escalofriante de su mentalidad. Además, había cortado el contacto con su padre y su hermano y solo se comunicaba con su madre, Nancy Lanza, que vivía en la misma casa, a través del correo electrónico. En el ordenador de Lanza se descubrió un documento titulado Selfish, egoísta, que ofrecía una visión de sus perturbadoras creencias. Describía su retorcida visión del egoísmo inherente a las mujeres, poniendo aún más de relieve la naturaleza profundamente perturbada del tirador. Las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para reconstruir los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se determinó un móvil claro para las acciones de Lanza. La investigación concluyó que había actuado solo al llevar a cabo este horrible acto de violencia. Los detalles que rodean a los autores y la investigación sirven de escalofriante recordatorio de las complejidades de sucesos tan trágicos. Es un duro recordatorio de la necesidad de mejorar el apoyo a la salud mental y las medidas de control de armas en nuestra sociedad. Cuando los primeros intervinientes llegaron al lugar de los hechos, Lanza, consciente de las consecuencias de sus actos, se quitó la vida. Las secuelas del tiroteo dejaron a una comunidad de luto, afrontando la inimaginable pérdida de sus seres queridos y buscando respuestas tras una violencia sin sentido. El tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook es el más mortífero de la historia de Connecticut y el segundo más mortífero de la historia de Estados Unidos. Su impacto resonó mucho más allá de las fronteras de Newtown, suscitando un debate nacional sobre el control de armas y dando lugar a llamamientos en favor de una normativa más estricta. Cuando Adam terminó, habían muerto 26 personas y 2 habían resultado heridas. Inmediatamente después, las familias de las víctimas presentaron demandas contra la ciudad de Newtown, el Consejo de Educación de Newtown y el patrimonio de Nancy Lanza. Estas demandas alegaban una seguridad inadecuada en la escuela y un almacenamiento incorrecto de las armas de fuego, en busca de justicia y responsabilidad por las vidas perdidas. Crisis de los rehenes en la escuela de Beslan. Era el primer día de curso en la escuela número 1 de Beslan. En Rusia no hay clases cuando la gente vuelve del verano. Se supone que es un día de celebración y de ponerse al día con los amigos. Pero los rebeldes asaltaron la escuela y obligaron a más de 1.100 niños, padres y profesores a encerrarse en un pequeño gimnasio. En septiembre de 2004, la pequeña ciudad de Beslan, en Osetia del Norte, Rusia, se convirtió en el epicentro del terror. Fue allí donde un grupo de despiadados militantes chechenos, enviados por el conocido señor de la guerra, Shamil Basayev, asaltaron la escuela número 1. Lo que siguió fue una pesadilla inimaginable. Más de 1,000 personas inocentes, entre las 777 niños,
fueron tomadas como rehenes durante una ceremonia que marcaba el comienzo del curso escolar. Los militantes exigían la retirada del gobierno ruso de Chechenia y el reconocimiento de su independencia. Las vidas de estas almas inocentes pendían de un hilo cuando comenzaron las negociaciones, pero la esperanza se convirtió rápidamente en desesperación. Para comprender realmente la magnitud del asedio a la escuela de Beslan, primero debemos adentrarnos en los complejos antecedentes que condujeron a este horrible suceso. Las raíces de esta tragedia se remontan al antiguo conflicto entre Rusia y Chechenia, una región del Cáucaso Norte conocida por su lucha por la independencia. Chechenia, región predominantemente musulmana, llevaba décadas buscando su independencia de Rusia. El conflicto, marcado por la violencia y el derramamiento de sangre, se había cobrado ya innumerables vidas y había dejado profundas heridas en ambos bandos. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los grupos separatistas chechenos, liderados por figuras como Shamil Basayev, intensificaron sus esfuerzos por separarse del control ruso. En este contexto de tensión y agitación, se produjo el asedio a la escuela de Beslan. En la fatídica mañana del 1 de septiembre de 2004, cuando la ciudad se preparaba para celebrar el comienzo del nuevo curso escolar, un grupo de militantes fuertemente armados, que se cree que eran unos 30, irrumpió en la escuela número 1. Sus intenciones eran claras: tomar rehenes y utilizarlos como palanca para avanzar en sus demandas. Los atacantes, movidos por una ideología retorcida y una sed de venganza, pretendían llamar la atención sobre el conflicto en curso en Chechenia. Exigían la retirada del gobierno ruso de la región y el reconocimiento de la independencia de Chechenia. Con sus armas y explosivos, tomaron rápidamente el control de la escuela, atrapando a más de 1.100 personas en su interior, entre ellas niños inocentes, profesores y padres. La escena en el interior de la escuela era de caos y terror. Los rehenes, desde niños pequeños hasta adultos, fueron sometidos a horrores inimaginables, mientras los militantes les imponían su voluntad. Tras 3 días de tensas negociaciones, las fuerzas de seguridad rusas tomaron una fatídica decisión. Lanzaron una audaz operación para asaltar la escuela y liberar a los rehenes. Pero el coste de este intento de rescate sería inimaginable. El asedio tuvo un final devastador, con la muerte de 333 personas, entre ellas 186 niños. Los atacantes, en número de 31, también encontraron la muerte. El mundo asistió horrorizado al tiroteo escolar más mortífero de la historia. Pero la tragedia no terminó ahí. Las secuelas del asedio a la escuela de Beslan estuvieron marcadas por el dolor, la ira y las preguntas sin respuesta. La gestión de la crisis por parte del gobierno ruso fue objeto de un intenso escrutinio, con acusaciones de desinformación, censura y uso excesivo de la fuerza. Las heridas infligidas a los supervivientes y a la comunidad local no fueron solo físicas, sino también psicológicas, dejando profundas cicatrices que tardarían años en curarse. Se celebraron funerales por las víctimas y la nación lloró la pérdida de tantas vidas inocentes. El asedio a la escuela de Beslan conmocionó a Rusia y al mundo y provocó una reevaluación de las medidas de seguridad y de las reformas gubernamentales. Pero el dolor y el trauma sufridos por los supervivientes y las familias de las víctimas continúan hasta hoy, en su búsqueda de justicia y de una solución. El asedio a la escuela de Beslan tuvo repercusiones mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Conmocionó a Rusia y a la comunidad internacional, provocando un examen de conciencia y una reevaluación de las medidas de seguridad. Se plantearon interrogantes sobre la respuesta del gobierno, la gestión de la crisis y las implicaciones más amplias de la lucha antiterrorista. Tiroteo en el Instituto Marjory Stoneman Douglas. El tiroteo del Instituto Marjory Stoneman Douglas, que tuvo lugar el 14 de febrero de 2018 en Parkland, Florida, fue un suceso devastador que conmocionó al mundo entero. Este trágico incidente se desarrolló en una escuela secundaria aparentemente ordinaria, donde los estudiantes y el personal realizaban sus rutinas diarias. Sin embargo, las acciones de una sola persona cambiarían para siempre la vida de los presentes e iniciarían un debate nacional sobre el control de armas y la seguridad en las escuelas. El Instituto Marjory Stoneman Douglas, que lleva el nombre del célebre ecologista y escritor, está situado en la ciudad de Parkland, una tranquila comunidad suburbana del condado de Broward, en Florida. La escuela, con su extenso campus y sus modernas instalaciones, se consideraba un refugio seguro para el aprendizaje y el crecimiento personal. Era un lugar al que los estudiantes acudían para perseguir sus sueños y prepararse para el futuro.
Pero aquel fatídico día, la tranquilidad del Instituto Marjory Stoneman Douglas se hizo añicos por las acciones de Nicholas Cruz, un antiguo alumno problemático. Cruz, un joven de 19 años, con un historial de problemas de conducta, había sido expulsado de la escuela por razones disciplinarias. Su problemático pasado y su preocupante comportamiento habían hecho saltar las alarmas entre quienes le conocían, pero aún no se conocía en toda su magnitud el peligro que representaba. Cruz, armado con un rifle Smith & Wesson M&P 15, llegó al campus de la escuela aproximadamente a las 14:19, apenas 20 minutos antes de la hora de salida. Lo dejó un conductor de Uber que llevaba una funda de rifle y una mochila que ocultaba sus intenciones mortales. Mientras caminaba decidido hacia el edificio 12, una estructura de 3 plantas que albergaba aulas y estudiantes, la presencia de Cruz no hizo saltar inmediatamente las alarmas. Sin embargo, un monitor del campus que reconoció a Cruz sospechó de su comportamiento y alertó a un colega por radio. El monitor describió a Cruz caminando decididamente hacia el edificio 12, un detalle que más tarde atormentaría a quienes presenciaron el horror que se desató. Pocos sabían que aquella tarde, aparentemente normal, pronto se convertiría en una pesadilla. El edificio 12, con sus 30 aulas y aproximadamente 900 alumnos y 30 profesores, era el epicentro de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Armado con su rifle y varios cargadores, Cruz entró en el edificio y se dirigió a un pasillo. Fue allí donde desató una lluvia de balas, disparando indiscriminadamente contra estudiantes y profesores que se habían convertido en blancos desprevenidos en su camino de destrucción. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, sembrando el pánico y el caos. Casualmente sonó una alarma de incendios, lo que aumentó la confusión y dificultó que los alumnos y el personal comprendieran la gravedad de la situación. En esos aterradores momentos, las vidas cambiaron para siempre y la inocencia del Instituto Marjory Stoneman Douglas se hizo añicos. La brutalidad y la insensatez de sus actos conmocionaron a la comunidad escolar y a otros sectores. Cuando sonaron los disparos, alumnos y profesores buscaron refugio en las aulas, tratando desesperadamente de encontrar seguridad en medio del caos. Sin embargo, la falta de esquinas duras en muchas de las aulas los dejó vulnerables y expuestos. Sin dejarse intimidar por ningún atisbo de humanidad, Cruz procedió a disparar a través de las ventanas de las puertas de 4 aulas cerradas. Las balas dieron en el blanco y se cobraron la vida de otros 6 alumnos, dejando a otros 13 heridos. El tiroteo duró apenas 6 minutos, pero en ese breve lapso de tiempo, las vidas de innumerables personas quedaron alteradas para siempre. En total, 17 personas perdieron la vida ese día, dejando a una comunidad y a una nación de luto. 12 de las víctimas murieron en el interior del edificio, mientras que otras 3 perdieron la vida justo fuera del edificio, en las instalaciones de la escuela, y otras 2 sucumbieron a sus heridas en el hospital. El tiroteo de Marjory Stoneman Douglas High School fue una llamada de atención para la nación, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras escuelas y la urgente necesidad de medidas integrales de control de armas. La devastadora pérdida de vidas inocentes provocó un renovado sentido de urgencia en la lucha contra la violencia armada, con los supervivientes y sus familias a la cabeza de la lucha por el cambio. El tiroteo del Instituto Marjory Stoneman Douglas fue una tragedia que nunca debería haber ocurrido. Puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras escuelas y destacó la necesidad urgente de medidas integrales de control de armas. También demostró la resistencia y fortaleza de los supervivientes y sus familias, que siguen luchando por el cambio y exigiendo un futuro más seguro para todos. Tiroteo en el Instituto Red Lake. Cuando salió el sol, el 21 de marzo de 2005, la reserva india de Red Lake parecía cualquier otra pequeña comunidad enclavada en el corazón de Minnesota. Pero pocos sabían sus habitantes que ese día quedaría grabado para siempre en sus memorias como un día de horror inimaginable. Todo empezó en casa de Jeff Weise, un problemático chico de 16 años que albergaba profundas frustraciones y un deseo de cambio. En un espeluznante acto de violencia, Weise acabó con la vida de su propio abuelo y de la novia de este. Los ecos de los disparos reverberaban por las paredes, rompiendo la tranquilidad de la reserva. Alimentado por su ira y armado con las armas de policía de su abuelo, Weise se embarcó en un escalofriante viaje hasta Red Lake Senior High School. Conduciendo el vehículo policial de su abuelo, llegó a la escuela, con la mente consumida por un siniestro plan. A medida que avanzaba la jornada escolar, los alumnos y el personal seguían con sus rutinas, sin ser conscientes de la inminente tragedia que les esperaba. Era un día cualquiera, hasta que el sonido de un disparo rompió la tranquilidad del ambiente. Weise,
Ataviado con un chaleco antibalas, irrumpió en la escuela con una escalofriante determinación en los ojos. El pánico se apoderó de alumnos y profesores, que se apresuraron a ponerse a salvo, y sus vidas cambiaron para siempre en cuestión de segundos. En cuestión de minutos, Weise desató una lluvia de balas sobre las desprevenidas víctimas. El ensordecedor sonido de los disparos resonó por los pasillos, mezclándose con los gritos de terror y desesperación. El primero en caer fue un guardia de seguridad desarmado, que intentó valientemente proteger a los estudiantes a su cargo, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que las balas de Weise hicieron blanco. Los pasillos se transformaron en una escena de caos y desesperación al darse cuenta de la tragedia que se estaba desencadenando. Los profesores, que habían dedicado su vida a alimentar las mentes jóvenes, se convirtieron en blanco de la ira de Weise. Uno a uno, cayeron víctimas de su ataque despiadado, sus sueños y aspiraciones truncados en un instante. Pero fueron los estudiantes quienes se llevaron la peor parte de la ira de Weise. 5 jóvenes vidas inocentes fueron trágicamente apagadas, sus futuros extinguidos antes de que tuvieran la oportunidad de florecer plenamente. Cuando la policía respondió a la tragedia, se produjo un tiroteo mortal. Weise, acorralado y enfrentándose a las consecuencias de sus actos, se retiró a un aula. Fue allí, en medio del caos que había creado, donde se quitó la vida, dejando tras de sí una escena de devastación y preguntas sin respuesta. El tiroteo del Instituto Red Lake duró 9 minutos, pero su impacto se sentiría toda la vida. En esos fugaces instantes, Weise efectuó un total de 59 disparos, cambiando para siempre las vidas de los supervivientes y dejando una comunidad destrozada a su paso. Al difundirse la noticia de la tragedia, la reserva india de Red Lake se sumió en un estado de luto. La unida comunidad, que ya sufría altas tasas de desempleo, violencia y suicidios, se enfrentaba ahora a una pérdida inimaginable. Las familias quedaron destrozadas, los amigos en duelo y toda la comunidad conmocionada por el acto de violencia sin sentido que se había producido en su seno. Se celebraron ceremonias de curación para proporcionar consuelo y apoyo a los afectados por la tragedia. La comunidad se reunió, buscando la fuerza en la unidad mientras lloraban la pérdida de sus seres queridos. Se rezó, se encendieron velas y se derramaron lágrimas mientras la comunidad se enfrentaba a la enormidad de la pérdida sufrida. Masacre en el Instituto de Columbine. Cuando el reloj marcaba las 11:19 de la mañana de aquel fatídico día, la tranquilidad de la cafetería del Instituto Columbine se hizo añicos con la ensordecedora explosión de las bombas de tubo. Eric Harris y Dylan Klebold, enmascarados con una siniestra determinación, habían entrado en el corazón de la escuela con un malévolo plan. El caos estalló mientras los aterrorizados alumnos y el personal corrían a refugiarse. Sus vidas cambiaron para siempre, en un instante. Con la cafetería sumida en el pánico, Harris y Klebold desataron una lluvia de balas sobre sus desprevenidas víctimas. El ensordecedor sonido de los disparos resonaba por los pasillos mientras disparaban cruelmente contra cualquiera que se cruzara en su camino. El aire estaba cargado de miedo y confusión mientras los tiradores se movían con precisión calculada, apuntando a personas concretas mientras disparaban indiscriminadamente a otras. En medio del terror, los autores revelaron un escalofriante desprecio por la vida humana. Se burlaban de sus víctimas, haciendo comentarios despectivos y deleitándose con el poder que ejercían sobre sus presas. Pero la violencia no terminó ahí. Harris y Klebold habían planeado meticulosamente su asalto, colocando bombas adicionales en la cafetería e incluso en coches aparcados fuera de la escuela. Su intención era maximizar la devastación, infligir tanto dolor y sufrimiento como fuera posible. Sin embargo, el destino intervino, y estos explosivos adicionales no detonaron como estaba previsto, evitando que la escuela sufriera una destrucción aún mayor. A medida que el ataque continuaba, profesores y alumnos buscaron heroicamente refugio, haciendo todo lo posible para protegerse a sí mismos y a los demás de la implacable embestida. Se hicieron llamadas desesperadas a los servicios de emergencia, pidiendo ayuda mientras la escuela se convertía en un campo de batalla. Las fuerzas del orden acudieron rápidamente al lugar de los hechos, y su llegada fue recibida con una lluvia de disparos por parte de los tiradores. Entonces, salí. Abrí la puerta del coche patrulla, y tan pronto como me levanté, vi a un sospechoso entrar por las puertas suroeste de la escuela. Al salir por esas puertas, empezó a disparar con un rifle de asalto. El ayudante Neil Gardner, agente de recursos escolares armado, se enzarzó en un tiroteo con Harris en el aparcamiento del colegio. Milagrosamente, ni Gardner ni Harris resultaron heridos en el tiroteo. Dentro de la escuela, los tiradores continuaron su ataque.
Alumnos y profesores se apiñaban en las aulas, con el corazón palpitando de miedo mientras esperaban la llegada de las fuerzas del orden. El sonido de los disparos y los gritos reverberaba por todo el edificio, una inquietante sinfonía de terror. La biblioteca se convirtió en el epicentro de la masacre. Harris y Klebold irrumpieron en la sala, con sus armas preparadas para cobrarse más vidas. En un alarde de crueldad inimaginable, atacaron a personas concretas, burlándose de ellas, antes de abrir fuego sin piedad. La masacre de la biblioteca se saldó con la muerte de 10 estudiantes y dejó a varios heridos graves. Sin embargo, fue en la biblioteca donde la masacre llegó a su devastador final. A las 12:08 p.m., Harris y Klebold, completada su retorcida misión, volvieron sus armas contra sí mismos. Las secuelas de la masacre del Instituto Columbine estuvieron marcadas por el dolor, la conmoción y una abrumadora sensación de pérdida. Las vidas de 12 estudiantes y un profesor fueron trágicamente cegadas, dejando una comunidad destrozada y una nación de luto. Pero el impacto de este acto de violencia sin sentido se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Masacre del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. El 16 de abril de 2007, el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Blacksburg, Virginia, estaba a punto de vivir un día que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. Era una mañana aparentemente normal en el campus, en la que estudiantes y profesores realizaban sus tareas cotidianas sin ser conscientes de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Los primeros indicios del inminente horror se manifestaron a primera hora de la mañana en West Ambler Johnston Hall, una residencia universitaria del campus. Fue allí donde sonaron los primeros disparos, rompiendo la tranquilidad de la mañana. 2 vidas inocentes, Emily Hilscher y Ryan Clark, fueron trágicamente cegadas por las acciones despiadadas de Seung-Hui Cho, un problemático estudiante de último curso de la universidad. Al difundirse la noticia del tiroteo, el pánico y la confusión se apoderaron del campus. Estudiantes y profesores buscaron refugio, tratando desesperadamente de comprender lo inimaginable. Se alertó a las fuerzas del orden y la policía acudió rápidamente al lugar de los hechos, con la esperanza de detener al tirador y poner fin al terror. Sin embargo, cuando llegaron, Cho ya había huido, dejando tras de sí un rastro de devastación y angustia. Nadie sabía que aquello no era más que el principio de una pesadilla que se prolongaría durante todo el día. Cho, armado con 2 pistolas semiautomáticas, se dirigió a Norris Hall, un edificio de aulas que se convertiría en el epicentro de la masacre. A medida que el reloj se acercaba a las 9:40 a.m., Cho entró en Norris Hall, su mente consumida por una agenda oscura y retorcida. Irrumpió en un aula, con las armas en ristre, y desató una lluvia de balas sobre los desprevenidos estudiantes y profesores. La escena dentro del aula se convirtió rápidamente en un cuadro de terror caótico y espeluznante. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad mientras el ataque continuaba. Cho se movía metódicamente de una habitación a otra, sin que sus armas cesaran en su sinfonía mortal. Las aulas se convirtieron en escenarios de un horror inimaginable, con vidas inocentes que se extinguían en un instante. La brutalidad y el sinsentido de la violencia dejaron a todo el mundo en estado de shock e incredulidad. No fue hasta que la policía llegó al lugar de los hechos, respondiendo a las frenéticas llamadas de auxilio, cuando por fin se puso fin a la matanza. El sonido de las sirenas penetró en el aire cuando las fuerzas del orden irrumpieron en Norris Hall con la misión de neutralizar la amenaza y poner fin al derramamiento de sangre. Pero cuando llegaron hasta Cho, ya era demasiado tarde. Se había quitado la vida, dejando tras de sí una estela de devastación y dolor. Las secuelas de la masacre de Virginia Tech fueron un escenario de dolor y angustia inimaginables. El campus, antaño un lugar de aprendizaje y crecimiento, era ahora un inquietante recuerdo de las vidas perdidas y de la inocencia destrozada. Las familias de las víctimas tuvieron que enfrentarse al dolor inimaginable de perder a sus seres queridos en un acto de violencia sin sentido. A medida que se difundían las noticias de la tragedia, el país se unía en el luto a la comunidad de Virginia Tech. La conmoción y el horror de los acontecimientos se extendieron por todo el país, dando lugar a un debate nacional sobre el control de armas y la salud mental. La masacre de Virginia Tech pasaría a la historia como uno de los tiroteos masivos más mortíferos de Estados Unidos, cambiando para siempre las vidas de los afectados y provocando un llamamiento al cambio.
Masacre de la Escuela Politécnica de Kerch. El 17 de octubre de 2018, los pacíficos salones de la Escuela Politécnica de Kerch, en Crimea, quedaron destrozados por un acto de violencia inimaginable. Fue un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes presenciaron el desarrollo del horror. La masacre de la Escuela Politécnica de Kerch, uno de los tiroteos más mortíferos de la antigua Unión Soviética, dejó a su paso un rastro de devastación y angustia. La mañana comenzó como cualquier otra, con estudiantes y profesores llegando a la escuela, listos para embarcarse en un día de aprendizaje y crecimiento. Pocos sabían que sus vidas iban a cambiar para siempre por las acciones de un individuo. Vladislav Roslyakov, un estudiante de 18 años, había planeado meticulosamente su ataque. Había comprado legalmente una escopeta y munición, preparándose para lo impensable. A medida que avanzaba el día, Roslyakov entró en el recinto de la universidad, mezclándose con sus compañeros y ocultando la oscuridad que le acechaba. Sin previo aviso, Roslyakov desató su furia sobre sus desprevenidos compañeros y profesores. Roslyakov no tuvo piedad, disparando al azar a todo aquel que se cruzaba en su camino. La universidad, antaño santuario del conocimiento, se convirtió en un campo de batalla de terror. Es difícil imaginar el terror y la confusión que se apoderaron de las víctimas, que corrían en busca de seguridad donde quiera que pudieran encontrarla. Pero el horror no terminó solo con los disparos. En una escalofriante muestra de crueldad, Roslyakov detonó una bomba de clavos durante el ataque. La explosión provocó ondas expansivas en toda la universidad, causando una mayor devastación y agravando el caos, ya de por sí inimaginable. La explosión arrasó los pasillos, dejando destrucción a su paso e infligiendo aún más daño a los que ya estaban heridos. A medida que los minutos se convertían en lo que parecía una eternidad, la masacre continuaba. Roslyakov se movía con una fría determinación, sus acciones impulsadas por la oscuridad que le consumía. La universidad, antaño un lugar de esperanza y sueños, se convirtió en un escenario de tragedia indescriptible. No pasaron más de 15 minutos hasta que la masacre llegó por fin a su fin. Roslyakov, tras infligir un dolor y un sufrimiento inimaginables, apuntó el arma contra sí mismo, acabando con su propia vida en la biblioteca del colegio. El silencio que siguió fue ensordecedor, mientras los supervivientes asimilaban la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Las secuelas de la masacre de la Escuela Politécnica de Kerch fueron desgarradoras. Las víctimas, en su mayoría adolescentes con toda una vida por delante, quedaron tras este acto de violencia sin sentido. 15 estudiantes y 5 profesores perdieron la vida, sus sueños y aspiraciones truncados por un acto de pura maldad. El impacto de esta tragedia se extendió mucho más allá de los muros de la universidad. Toda la comunidad quedó conmocionada, luchando por comprender la magnitud de la pérdida. El luto y el dolor envolvieron la ciudad de Kerch, mientras las familias y los amigos lloraban la prematura muerte de sus seres queridos. En los días siguientes, el gobierno ruso inició una investigación para determinar los motivos de este horrible acto. Clasificado inicialmente como un acto de terrorismo, el incidente se reclasificó posteriormente como asesinato en masa. Las autoridades trataron de averiguar si Roslyakov había actuado solo o si había otras personas implicadas en la planificación y ejecución de este atroz crimen. Como parte de la investigación, se ordenó una evaluación psiquiátrica post-mortem para conocer la mente del autor. La esperanza era que esta evaluación arrojara luz sobre los factores que condujeron a un acto de violencia tan devastador y tal vez proporcionara alguna comprensión de cómo prevenir tragedias similares en el futuro. La masacre de la Escuela Politécnica de Kerch causó conmoción en todo el mundo, provocando una oleada de luto y condolencias por parte de líderes y comunidades por igual. El presidente ruso, Vladimir Putin, se dirigió a la nación atribuyendo el atentado al lado oscuro de la globalización, las redes sociales e Internet. Hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad aborde los problemas subyacentes que contribuyen a los actos de violencia, haciendo un llamamiento a la unidad y a la resiliencia ante semejante tragedia. Tiroteo en el Instituto de Santa Fe. La mañana del 18 de mayo de 2018 comenzó como cualquier otra en Santa Fe High School, en Santa Fe, Texas. Los estudiantes llegaron, listos para asistir a sus clases y participar en sus rutinas diarias. Pocos sabían que este día, aparentemente ordinario, pronto se convertiría en una pesadilla. A las 7:32 am, CDT, estalló el caos cuando sonaron disparos en el complejo de arte de la escuela. El pistolero, Dimitrios Pagurtzis, entró en una clase de arte y empezó a disparar su arma indiscriminadamente.
Los alumnos y profesores que se encontraban en el aula se vieron sorprendidos y sus vidas cambiaron para siempre, en un instante. Los testigos relataron posteriormente los aterradores momentos que se vivieron durante el tiroteo. Las dos aulas atacadas estaban conectadas por una sala de cerámica, a la que el tirador accedió dañando la ventana de una puerta. Cuando los disparos resonaron por los pasillos, cundió el pánico y los alumnos buscaron desesperadamente un lugar seguro. En medio de la confusión, un miembro del personal activó la alarma de incendios, poniendo en marcha el protocolo de evacuación de la escuela. El sonido de la alarma reverberó por todo el edificio, provocando que alumnos y profesores huyeran de sus aulas y buscaran refugio en el exterior. La alarma de incendios, cuyo objetivo era alertar a los demás del peligro, aumentó inadvertidamente el caos y dificultó a las autoridades discernir la ubicación exacta del tirador. Dentro del aula de arte, los alumnos se atrincheraron en el armario, con la esperanza de protegerse de la violencia que se desarrollaba justo delante de su puerta. El miedo se apoderó de sus corazones mientras rezaban por su seguridad y la de sus compañeros, pero el tirador fue implacable. Armado con una escopeta, disparó a través de la puerta, destrozando la sensación de seguridad a la que los estudiantes se habían aferrado desesperadamente. El sonido de los disparos y los gritos de dolor llenaron el aire, mientras vidas inocentes eran trágicamente cegadas. En un breve respiro, el tirador abandonó la sala de arte, dando a algunos estudiantes la oportunidad de escapar. Salieron corriendo, con el corazón palpitante y la mente acelerada. Intentaron atrancar la puerta de la sala de arte, con la esperanza de impedir que el tirador volviera a entrar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el tirador empujó la puerta para abrirla, decidido a continuar con su alboroto. Fue durante esta terrible experiencia cuando el tirador se encontró con un alumno al que conocía. Con una escalofriante sensación de malicia, pronunció la palabra «sorpresa» antes de dispararle un tiro mortal en el pecho. La conmoción y el horror de presenciar un acto de tal sangre fría dejaron traumatizados a los presentes, cuya inocencia se hizo añicos en un instante. En medio del caos, los alumnos hicieron gala de un valor y una compasión extraordinarios. A pesar del peligro que les rodeaba, ayudaron a sus compañeros heridos. Con recursos limitados y en medio del caos, proporcionaron primeros auxilios, haciendo todo lo posible para detener la hemorragia y ofrecer consuelo ante un dolor inimaginable. Mientras tanto, los agentes de policía de Santa Fe ISD, estacionados en la escuela, respondieron rápidamente a la crisis. Se enzarzaron en un feroz tiroteo con el tirador, arriesgando sus vidas para proteger a los estudiantes y al personal. En el intercambio de disparos, uno de los agentes resultó herido de gravedad, lo que puso aún más de relieve la valentía y la dedicación de quienes arriesgan sus vidas para proteger a los demás. Mientras continuaba el tiroteo, otro agente de la escuela y un patrullero de la patrulla de carreteras de Texas intentaron negociar con el tirador, instándole a que se rindiera pacíficamente. Sin embargo, el tirador se mantuvo desafiante, amenazando con disparar a los agentes y efectuando disparos esporádicos mientras discutía con la policía. El enfrentamiento duró lo que pareció una eternidad, con las vidas de innumerables personas pendiendo de un hilo. Finalmente, tras sufrir heridas, el tirador se rindió a los agentes. La amenaza inmediata fue neutralizada, pero las cicatrices dejadas atrás perseguirían para siempre a los supervivientes y a la comunidad. La secuencia de acontecimientos durante el tiroteo del Instituto de Santa Fe se desarrolló rápidamente, dejando poco tiempo a los implicados para comprender la magnitud de la tragedia. En cuestión de minutos, se perdieron vidas, familias quedaron destrozadas y una comunidad tuvo que enfrentarse a las secuelas de una violencia sin sentido. Y eso es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.